Bienvenidos a Centinelas de Cristo, a la lección de adultos. Para hoy, lunes 12 de febrero, la lección lleva como título Crea en mí un corazón limpio. Y la lección comienza con una pregunta que nos dice: ¿por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? Y nos pide que leamos el Salmo 51, 1 al 5, y lo vamos a leer juntos para responder esta pregunta. Así que leámoslo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Si nos damos cuenta, a lo largo de este salmo, el salmista está reconociendo que él ha pecado y está reconociendo que incluso él es pecador desde que lo concibió su madre. Si nos damos cuenta, en el primer versículo, si le prestaste atención, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Entonces, si te das cuenta también está pidiendo la misericordia de Dios para que sean borrados esos pecados que él ha cometido. Y qué gran lección deberíamos de tomar de este salmista, ¿verdad? Así que te repito la pregunta: ¿por qué el salmista apela a la misericordia de Dios? Y mi respuesta es a esta pregunta. Si tienes tu respuesta, puedes dejarla en los comentarios. ¿Qué nos dice? El salmista reconoce que ha pecado, pidiendo la misericordia de Dios para que estos sean borrados. Así que ahora sí, continuemos con nuestra lección. El rey David derrama su corazón ante el Señor para pedir el perdón de los pecados durante los momentos espiritualmente más oscuros de su vida. Y lo puedes ver en 2 Samuel 12. El perdón es el extraordinario don de la gracia de Dios, el resultado de tu inmensa ternura, en el Salmo 51.1, que lo puedes ver en otra versión. El rey David apela a Dios para que lo trate no conforme a lo que merece su pecado, y lo puedes ver también en Salmo 103.10, sino conforme a su carácter divino. Por eso es que mirábamos en el versículo 1 que decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu gran amor. Continuamos. Es decir, su misericordia, su fidelidad y su compasión. Y también hay algunos aquí textos de referencia que nos dicen Salmo 51.1, Éxodo 34.6 y 7. Continuando la lección, nos hace dos preguntas más, que las respondamos con Salmo 51.6 al 19. Y nos dice la primera pregunta: ¿cómo se describe aquí el perdón de los pecados? Y la segunda pregunta: ¿cuál es el objetivo del perdón divino? Muy bien. Son varios versículos los que se encuentran dentro de este salmo, pero si tienes el tiempo para leerlos, te invito a que lo hagas para que puedas responder estas preguntas. Si no lo tienes, te voy a compartir mi respuesta a las preguntas que te acabo de compartir. Entonces, comencemos con la primera. Ok, nos dice: ¿cómo se describe aquí el perdón de los pecados? Ok, y para responder a esta pregunta te voy a leer 3 versículos, y vamos a comenzar con el Salmo 51.3, que nos dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Y ahora te voy a leer el otro versículo que nos dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Muy bien, ahora que ya leímos estos versículos, vamos a responder la pregunta que nos vuelve a decir: ¿cómo se describe aquí el perdón de los pecados? Y te doy la clave en el versículo 17, que nos dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El salmista, si nos damos cuenta, describe el perdón de los pecados reconociendo la necesidad de un corazón arrepentido. Y qué gran lección para cada uno de nosotros. Muy bien, y ahora vamos con la segunda pregunta, que nos dice: ¿cuál es el objetivo del perdón divino? Y ahora sí, te voy a leer el versículo clave para responder esta pregunta, que nos dice en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Como nos damos cuenta, el objetivo es crear un corazón limpio y formar un espíritu firme dentro de cada uno de nosotros para poder soportar y resistir cada una de esas tentaciones a los pecados que tanto como tú y yo cometemos.
Como te decía al principio, si tienes una respuesta diferente o tienes otro punto de vista, te invito a que me lo compartas en la caja de los comentarios. Muy bien, ahora sí, continuemos con nuestra lección, que nos dice: el perdón divino implica algo más que una proclamación legal de inocencia. Produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Produce una nueva creación. El verbo hebreo, bara, traducido como crear, describe el poder creador divino, como lo puedes ver en Génesis 1:1. Solamente Dios puede bara, o sea, crear. Únicamente Dios puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida. David pide purificación con hisopo. Siente que su culpa lo mantiene proscrito de la presencia del Señor, del mismo modo que el leproso está proscrito de la comunidad mientras dura el estado de impureza. Teme que los sacrificios no puedan restaurarlo plenamente, porque no había sacrificio que pudiera expiar sus pecados premeditados de adulterio y asesinato. Únicamente la gracia divina incondicional podía aceptar el corazón contrito y humillado de David como sacrificio, y devolverle la armonía con Dios. Al pedir la purificación con hisopo, quiere volver a la presencia de Dios. Así que esto nos deja una gran lección. Si Dios puede perdonar a David por adulterio, por engaño y por asesinato, ¿por qué no te podría perdonar a ti? ¿Qué esperanza existe para ti el día de hoy? Así que te dejo esta tarea del día de hoy, que pienses qué no te podría perdonar Dios. Así que déjame en los comentarios si tienes alguna idea, y si tienes la respuesta a alguna de las dos preguntas que te hice anteriormente, la espero también. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana.